Hola, bienvenidos al taller sobre eclipses, estos eclipses en el eje Tauro-Escorpio. Es el segundo taller que realizamos, que compartimos desde la red de astrólogos con Evelyn del retorno de Saturno y yo, Carla, Astra Peregrina. Este taller, bueno, tiene por finalidad compartir algunas reflexiones, algunas interpretaciones que hemos dialogado, conversado sobre este ciclo de eclipses que comenzaron el 19 de noviembre del 2021. Ahí se abrió la temporada de los eclipses de Tauro-Escorpio. Entonces queremos ir comentando algunas observaciones y vamos a partir comentándoles primero qué es el Sol y qué es la Luna, porque estos eclipses son eh, los de esta temporada, los de mayo, junio, o de abril, ahora de fines de abril y mayo, son de Sol en Tauro y de Luna en Escorpio. Entonces, primero eso, vamos a compartirles qué es el Sol para la astrología, qué es la Luna para la astrología y qué, por supuesto, son los eclipses también. Ya, muchas gracias, Carla, por esa introducción. Les voy a contar primero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el Sol? Bueno, el Sol, o lo que sabemos hoy del Sol, ya primero, que es una estrella llena de fuego, y la cual descubrieron aproximadamente en el siglo XVI, que esta estrella era el centro de este sistema. Hasta el siglo XVI, y es la base de la visión astrológica, se considera un sistema geocéntrico, es decir, a la Tierra como el centro de este sistema. Pero post siglo XVI se empieza a notar por temas de campo gravitacional que el centro de este sistema era el Sol. Centro del sistema, o sea, ya nos vamos notando de a poquito de qué se trata el Sol. Este Sol también es uno de mediana edad, o sea, le quedan por lo menos 5.000 años más de carrete al Sol. ¿Y qué más podemos contar sobre esto? Los eclipses son un fenómeno que ya se viene registrando hace miles de años. Claro, como este Sol es tan relevante para las primeras civilizaciones, para los primeros seres humanos, el hecho de que se apagara o se oscureciera, por supuesto que era un acontecimiento importante. Ahora, ¿qué pasa con el Sol, cierto? Es el único como fenómeno o la única situación, o sea, no sé situación, pero el único fenómeno astrológico o astronómico, para quien quiera decirlo de otra manera, importante que podemos presenciar respecto al Sol, el eclipse. No, también hace ya más de 200 años se puede registrar las tormentas solares. Las tormentas solares son capaces de apagar todos los artefactos eléctricos que son justamente los que nos brindan luz. El Sol nos brinda luz y electricidad y corriente y energía, pero esta es una creación, por decirlo así, humana. Entonces, el Sol es un astro no solamente venerado y al cual le debemos agradecer el calor y la luz, sino que también ya estas culturas previas, ¿cierto? O estos humanos se dan cuenta que el Sol es un astro de temer. Y esa parte de repente se nos olvida, de temer, porque justamente a través del eclipse y a través de la tormenta solar ocurre esto, hay un apagón. Y es un recordatorio de lo importante que es el Sol. El Sol para nuestras vidas. Nos brinda calor, nos brinda, también nos permite la fotosíntesis, ¿sí? De las plantas, de los vegetales, que son importantes también para la vida humana, y como mencionaba, también tiene esta capacidad de hacernos temer, porque es un sol que también puede quemar, puede cegar, o si se apaga, puede hacer temer a la
siempre temida, valga la redundancia, oscuridad. Por eso también aquí quiero hacer una asociación y linkarlo con, o juntarlo con la interpretación que se hace del sol mundano, en la astrología mundana. Para la astrología mundana el sol es gobernante y también, insisto, esto no es muy difícil de percibir o no es muy difícil hacer esta asociación. Como es el astro más grande o el que más se hace notar, es luminoso, nos puede cegar, quemar, como también nos brinda vitalidad, calor, ¿ya? Por supuesto que se le asigna ese símbolo como de gobernante o Dios, ¿ya? Y de este mismo significado se desprende la interpretación que se hace en la astrología mundana. Entonces, ya con toda esta interpretación del sol, tanto desde la visión más moderna, ¿ya? Porque ahora tenemos toda esta data de que el sol tiene manchas, las tormentas solares como otro fenómeno importante, tenemos también registro de cuántos miles de millones de años le queda al sol, 5.000 millones de años, queda harto rato. Ya esta es la visión moderna, pero también tenemos que entender por qué era tan importante el fenómeno del eclipse de sol para las primeras civilizaciones, y todavía lo sigue siendo, o sea, todavía nos sigue fascinando o nos sigue paralizando el hecho de que el sol se apague. Entonces, como les decía, con toda esta interpretación que fuimos tejiendo, ¿cierto? Sumada a esta interpretación del sol mundano, ¿cierto? Cuando nos quedamos con esa imagen sol, entonces representa gobernantes dentro de una carta, de un territorio, de un país o una nación. Representa también la identidad de repente de un país. Es parte también de la construcción de la identidad porque hay varios puntos dentro de una carta astral mundana que nos hablan de la identidad. Entonces ya con esto nos queda, nos sirve, ¿cierto?, para seguir avanzando en los eclipses de sol cuando empecemos a revisar en este taller las cartas, ¿cierto?, del evento y sobre las cartas, por ejemplo, del territorio que habitamos con Carla, que es Chile. Sí, me tomo ahí de este concepto de identidad para la astrología mundana en relación al sol y vincularlo con la astrología psicológica, la astrología personal. ¿Qué es el sol? Eso lo vemos dentro de la carta natal. Ahí vamos a identificar cuáles son las características, cuáles son las cualidades, qué nos habla el sol dentro de nuestro mapa. Y desde la astrología moderna, psicológica, que está muy influenciada justamente por las corrientes, sobre todo por el psicoanálisis, por el desarrollo de, más que recibir una influencia sin ningún tipo de voluntad que podamos hacer, o sea, como que estamos sujetas a la influencia de los astros, sino que hay algo que podemos hacer con esta información que tenemos a partir de nuestro mapa. El sol también está vinculado con este sentido de identidad, del yo, de la construcción del ego. Entonces, muchas veces desde la astrología moderna, el sol es uno de los puntos más importantes de la carta natal. Algo así como como el trabajo de ir descubriéndolo, de ir puliendo, como si fuera una especie de esencia de algo que está ahí para justamente ser descubierto, como un punto también de destino dentro de este mapa. Nosotras con Evelyn hemos conversado con respecto a estas concepciones del sol como el centro, también muy ligado a lo que hablaba del descubrimiento y también de la astrología mundana, de ser este centro. ¿Qué pasa con este sol que tiene tanto fuego, que tiene tanta luz?
Y aquí aparece un concepto que es bien interesante en la astrología personal, que es el concepto de combusto. Como algunos sabrán, algunos sabrán, los planetas personales acompañan de muy cerca al Sol, sobre todo Mercurio, la Venus, Marte también. Pero en particular, Mercurio y la Venus no se alejan muchos grados del Sol. Cuando están a menos de 18 grados, los rayos del Sol se dice que son tan grandes que tapan a estos planetas, a estos planetitas personales, que también son elementos que, como bien dice la palabra, dan un sentido de identidad también a nuestra carta. Así como están los planetas sociales, los transpersonales, los planetas personales nos hacen conectar con la experiencia de un evento astrológico de una manera más sensible, más directa. Entonces el Sol, si bien es es una estrella gigante que ilumina, que irradia, y en nuestra carta va a representar un encuentro o la posibilidad de encuentro con algo por desarrollar, por descubrir, a veces muy vinculado con el propósito de vida también. Y en este sentido, hay quienes lo relacionan mucho con los nodos, en tanto con los nodos lunares, que también vamos a hablar de ellos, en tanto podrían representar experiencias que aceleran procesos del alma, del ser, de esta encarnación, del venir a encarnar. Y de hecho, las dos luminarias, Sol y Luna, se vinculan mucho con la experiencia del hacer cuerpo, ¿qué es esto que me hace particular? O sea, haber nacido en un contexto social, histórico, etcétera, que comparto, por ejemplo, generaciones de Plutón en Escorpio o Plutón en Virgo, o generaciones de Urano, Neptuno en Capricornio, que comparten una energía. Es justamente estos planetas personales los que nos dan como ese sentido del yo, por así decirlo, por nombrar. Al mismo tiempo, el Sol sobre todo en esta cualidad combusta, en esto que los rayos son tan grandes que tapan a los otros planetas, también esto puede pasar con el Sol. O sea, puede ser tanto este sentido, y más allá de donde tengamos al Sol, va a responder a un sentido de identidad, como de responder a la mismidad, esa pregunta por el quién yo soy, qué vine a hacer en esta tierra, y a veces eso se puede volver una experiencia y un desarrollo de la psique o del alma, o como queramos nombrar este descubrimiento, esto que a veces llaman también el viaje del héroe, de la heroína, que se torna nuestra bandera, como hay que descubrir al Sol. Y justamente otros elementos de nuestra carta quedan relegados. Así también personalmente siento la Luna, que es como que se roba la película, pasa a ser la protagonista. Muchas veces nos identificamos mucho con, este, con este elemento, que después vamos a hablar del alma. Ahora, con respecto, bueno, obviamente compartirles que estas interpretaciones que hacemos no son totales, no quieren abarcar una idea única, absoluta de lo que es el Sol o la Luna en astrología, sino que son diálogos que hemos estado construyendo y los cuales también estamos constantemente poniendo en cuestión. Los nodos lunares, para ir pasando hacia los eclipses, son puntos matemáticos. Esto es muy importante. Los nodos no son astros, no los vemos a simple vista o por telescopio, etcétera. Son puntos matemáticos. La astrología, así como se basa en la observación de astros, de estrellas, también en algunos puntos. Por ejemplo, la Lilith, que también es conocida, los nodos, parte de fortuna, etcétera. Entonces, los nodos nos van a mostrar la intersección del arco lunar y solar. Aparentemente tienen un movimiento retrógrado, por eso venimos ahora de la serie de eclipses en el eje Géminis-Sagitario y ahora estamos en Tauro-Escorpio, que
están antes de Géminis Sagitario. Siempre van a ser dos, nodo norte y nodo sur, y están a 180 grados, o sea, siempre nos van a mostrar también una oposición, y esto es súper importante cuando hacemos interpretación de los ciclos. Igualmente cuando hacemos interpretación de los ciclos de lunas, de plenilunios, novilunios, pero en particular con los eclipses también, siempre vamos a estar hablando de un axis, de un eje. Y donde está el nodo norte y el nodo sur. El nodo norte se vincula con una especie, con este punto que vamos a, donde vamos a focalizar un poco nuestra energía, porque no es una experiencia tan conocida. Y en ese sentido, el nodo sur se vincula más con la luna, en tanto esta experiencia, esta tendencia automática a veces a habitar este espacio. Este espacio estamos hablando en particular de una carta, de un gráfico natal. Vamos a estar, la energía del nodo sur va a haber una tendencia porque se dice que ya es conocido. Mucha de la información que tenemos sobre los nodos lunares es heredada de la astrología védica. Ahí es donde más se ha trabajado este tipo donde tiene mucha importancia los nodos lunares. Y como les mencionaba antes, es para algunas astrologías, sobre todo modernas, son puntos que van a indicar estos desarrollos o esto como aceleración de procesos del ser. Ahora, también todos los años tenemos eclipses. Pasa que, claro, van variando en la posición, obviamente, van variando en las cualidades de los signos por lo mismo, y por lo otro que van variando es porque se enmarcan dentro de los ciclos de Saros. Entonces es importante mencionar que hay distintas maneras de leer esta ciclicidad de los eclipses. Una es que siempre están correlacionados eclipses lunares y solares en un axis. Ahora estamos viviendo, como les decía, Tauro-Escorpio, que empezó en noviembre del 2021, el 19 de noviembre tuvimos el primer eclipse de Sol en Escorpio, ahora vamos a tener uno de Sol en Tauro. En general son ciclos de 7 eclipses en el mismo eje, en el mismo axis, y el otro ciclo son los ciclos de Saros. Saros es un periodo de tiempo en el cual vamos a ir observando vamos a ir observando estos eclipses con rangos de tiempo distantes, no en 6 meses, por ejemplo, que es ahora el 19 de noviembre del 2021, se cierra un ciclo el 16 de mayo del 2022, ahora, con la luna llena en Escorpio y eclipse de luna, sino que nos van a mostrar ciclos mucho más largos y que tienen una narrativa de muchísimo tiempo. Duran aproximadamente 18 años y medio. Entonces, en este sentido, es interesante que ahí cada persona, cada uno de ustedes, vaya a observar qué ocurría aproximadamente entre el 14 de abril del 2003 y el 26 de diciembre del 2004. Porque esta serie de eclipses se vincula con la de esta fecha. La de estas fechas. Sí. Entonces, hay algo, obviamente hay personas que son muy jóvenes, hablamos con la Evelyn, cuántas personas no nacieron en esta época, y va a ser su primera experiencia consciente con los eclipses, pero hay quienes ya tenemos un poco más de años, o que ya este eclipse se va a repetir, porque como son cada 18 años y medio, más o menos que se repiten, ya es su segundo eclipse en esta fecha, el otro fue en el 86, ya sé. Esta serie de eclipses es en
Es el ciclo de Saros 119, la de Sol, el eclipse de Sol que se da ahora el 30 de abril. Super Carla, de ahí mismo me quiero colgar hablando del ciclo de Saros. Antes de profundizar en este ciclo, comentarles sobre qué es un eclipse, porque de repente lo podemos ver así como aparecía en la imagen, completo, total, a veces parcial, a veces anular, ¿cierto? O qué es un eclipse, básicamente. También cómo se ve, y después lo vamos a ver graficado en la carta. Entonces, hay una diferencia entre la forma en que vemos el eclipse o cómo se da, cuáles son las condiciones del eclipse. Entonces, tenemos básicamente, ¿qué es un eclipse? Es cuando la luna tapa el sol. Así dicho, muy sencillo, ¿ya? Entonces eso ocurre cuando el sol, la luna, la tierra están alineados. Y esa alineación coincide con una luna nueva. Y esa es la diferencia también que vamos a ver con el eclipse de luna. Y que la luna está muy cerca del plano de la eclíptica. Acá, ¿cierto? Podemos ver los 3 ejemplos. Vamos a tratar de que se ajuste la imagen, no se va a poder ver completa, pero yo les voy a ir contando. Entonces, la primera que vemos es un eclipse total. El eclipse total de Sol, eso se ocurre cuando la luna cubre completamente al Sol, proyectando una sombra en la superficie de nuestro planeta, como aparece en la primera imagen. Ahí está la sombra lunar, ¿cierto?, que se proyecta. Y bueno, se verá un eclipse total para todos los observadores, observadoras situados en la Tierra y que se encuentran dentro del cono de sombra lunar llamado umbra. Ya. Un eclipse parcial, que es el que va a ocurrir ahora el 30, en 2 días más, ¿cierto? El 30 de abril. Ahí no se tapa completamente, la palabra lo dice, no se tapa completamente el sol, ¿cierto? Entonces esa proyección de sombra no es completa y se ve de esta manera, ¿cierto? Solo una parte es cubierta. Y el otro es el eclipse anular, ¿cierto? Donde algunos rayitos de sol están alrededor. O sea, también nuevamente no se cubre completamente. Y pasa esto, que ocurre un cono de penumbra lunar. Esa es la diferencia con un eclipse total. Eso hace que la proyección de esta sombra no sea al igual que el eclipse total donde el sol se cubre completamente. Dicho esto, ¿cierto? Y más lo que comentaba Carla, que el ciclo de Saros al cual pertenecen estos eclipses es el ciclo 119, precisamente el del 2004 también fue un eclipse parcial. No todo ese ciclo de Saros contiene eclipses parciales, no todos los ciclos de Saros contienen la misma cualidad de eclipse. Entonces, algunos van a ser anulares, otros totales, pero en este caso es parcial. Entonces se va a ver así, de esta manera, como en la última imagen. Entonces, quiero mostrarles igual, ¿cierto? Sobre el eclipse anterior, este fue el año 2004. Precisamente este conecta con el de 19 de abril del 2004. ¿Y dónde cayó precisamente este eclipse de sol? ¿En qué lugar? Porque no se va a ver en todos los lugares de la Tierra, por supuesto, y no va a caer, esto lo decimos en lenguaje astrológico, no va a caer en el mismo punto de la Tierra. En este caso, en el 2004 fue en parte de África, Madagascar precisamente el punto. Ya se los muestro. Ese es el punto exacto, ¿cierto? O esto es lo que abarcaba, o de dónde se veía el eclipse. Es toda esta franja. Como les decía, es parte de Sudáfrica, ahí está Madagascar, pero es el lugar donde más se pudo percibir el eclipse de sol. Y como decía, 19 de abril del 2004.
Lo interesante es que lo que yo registré observando las efemérides de esta fecha es que no ocurre algo específicamente el día de eclipse, que ese es como uno de los mitos, ¿ya? Como que el día de eclipse va a pasar algo, o los días después. No, como comentaba Carla, esto es un ciclo, ¿ya? Que se puede ver como algo, como de una longitud de tiempo de 6 meses, 18 meses, 18 años, ¿ya? Un año y medio o más. Entonces, si lo entendemos así, no es como que el eclipse nos traiga o traiga algo inmediatamente. Les voy a mostrar entonces ahora ya la carta del eclipse. Ahí está. Esto es un poquito lento, ténganme paciencia, Sí, obviamente. Y la vamos a compartir pero completa. habíamos visto qué pasó en Madagascar en ese tiempo, Ah, en 2004. bueno, si no me quiero Ahí sí, adelantar se ve tanto con súper la... bien. Ah, Súper. ya. Ah, No me ok, quiero adelantar un vale. poquito con lo que pasó, ya yo como les comentaba, el mismo día, el 19 de abril del 2004, creo que dije noviembre en algún momento, ya, el 19 de abril 2004, no ocurrió nada ese día, tampoco el 20 ni el 21, justo en la zona donde se veía el eclipse, que es Madagascar, Sudáfrica, lo que no significa que posterior, y eso también lo aprovecho de comentar, que hoy día me lo comentaba también Carla, lo comparto, que el eclipse sigue como, vamos a decirlo de una manera así muy simple, funcionando, porque varios astros van a pasar por el punto del eclipse. Y hay que ponerle mayor atención, por supuesto, a los dispositores del eclipse. En este caso, por ejemplo, ahora el dispositor del eclipse es Venus, ¿sí? Entonces hay que ponerle especial atención a cuando el Venus pase por el punto del eclipse. En este caso, en el del 2004, eh, el eclipse no fue en Tauro exactamente, fue en Aries. O sea, Sol conjunción Luna en Aries. El nodo norte, eso sí, estaba en Tauro. Entonces, claramente aquí había que ponerle atención a Marte y a Venus. Bueno, por casualidad o no casualidad en realidad, Venus-Marte en ese momento hacían una conjunción separado por aproximadamente 5 grados en el signo de Géminis. Y esto es como en realidad el aspecto más interesante de este eclipse. Eclipse parcial, como les comentaba antes, de Sol, es que el dispositor, ¿cierto?, de los nodos, Venus está al lado del dispositor de el Sol y la Luna en Aries. Y este es justamente me cuesta esta ciudad, Antananarivo, en Madagascar. La hora exacta del eclipse en esa ciudad, que era el punto que les comentaba, es donde se vio más claramente el eclipse. No sabemos si tan claramente, a lo mejor el clima no acompañaba, pero pensamos que es así. Y para ese entonces estábamos con Saturno en Cáncer, un Saturno en caída, Saturno incómodo, ¿cierto? En exilio, si no me equivoco. A diferencia del Saturno que nos acompaña este año, que es un Saturno domiciliado, y que por supuesto que le da el tono al año, porque como es un astro lento, le da el tono al 2021, 2022, 2023. Porque ese Saturno llega a hacer aspecto con varios astros, o lo hace con casi todos en algún punto del año. Entonces está marcado por lo saturnino. En este caso me parece que no. O sea, no me parece. No está marcado por esta energía saturnina. Está más por la energía mutable. Eso lo vamos a ver, por cierto, en el eclipse de luna. Pero la presencia de Neptuno en Acuario, que por supuesto llega en el eclipse de luna se ve más claro, forma aspecto con el eclipse, creo que iba más por ese lado, por la energía mutable, más Plutón en Sagitario, ¿vieron? Acá hay varios puntos, Júpiter en Virgo, hay varios puntos que nos señalan todo apuntando hacia la energía mutable.
mutable, modificable, maleable. Y estábamos en pleno, para contextualizar el 2004, estábamos post todo este tema del atentado de las Torres Gemelas, esta invasión de Estados Unidos a Irán e Irak estaba muy reciente, estaba en su punto álgido, aunque justamente el 2004 es donde Estados Unidos saca, bueno, nunca sabemos qué tan así es, saca a sus tropas de Irak. Pero después de haberla bombardeado, después de varios atentados hacia civiles en estos territorios. También Afganistán, que está cerca está cerca del lugar donde se veía claramente el eclipse de sol ese año. Afganistán tiene por primera vez en mucho tiempo unas elecciones presidenciales. Hay más datos del 2004, como previa a lo que quiero comentarles en el de Luna. Ucrania también estaba viviendo un conflicto en ese tiempo. Estaba viviendo elecciones presidenciales, Ucrania y Rusia, el 2004. Hubo una reelección de Putin y en el caso de Ucrania hubo un conflicto producto de que se acusó de fraude. Entonces tuvieron que hacer 3 elecciones hasta que reconocieron al presidente de ese entonces. Se me llamó la atención también del 2004, por supuesto no significa que las cosas se repitan del 2004 al 2000, o sea, una repetición constante de sucesos, pero sí hay, ¿cierto?, un desarrollo de algo que precisamente ya estaba ocurriendo para ese entonces. Yo lo dejaría hasta ahí por lo menos, para Sí, no súper. llenar más de información y pasaría al eclipse de sol, al evento, Lo que ¿cierto? quería Ah, mencionar dime. es, o sea, pero no en particular de este eclipse, Ujú. pero ¿por qué el eclipse, claro, se da en Aries, pero el nodo estaba en Tauro? ¿No es cierto? No sé qué pasa. Ya. Es porque en los eclipses de sol, el, el nodo puede estar hasta 18 grados, a una distancia de 18 grados del evento, en este caso de la luna nueva, para que sea considerar un eclipse. Entonces acá tenemos un nodo que está en otro signo y sin embargo es eclipse, igual es eclipse. Y los de luna pueden estar a una distancia de 14 grados del evento, de la luna llena, que vamos a ver después que cuando hay eclipse lunar es únicamente cuando hay luna llena. Eso quería como agregar. ¿Por qué está este eclipse en Aries y el nodo en Tauro? Súper. También que ahora podemos verlo en la carta, es una conjunción. Una luna nueva se ve en una carta astral como una conjunción Sol-Luna. ¿Qué pasa con esa conjunción? ¿Cuál es la interpretación de una conjunción? Es lo que comentaba Carla, o sea, se queman de repente las cualidades del astro, está cerca del Sol, en este caso de la luna. Y una luna nueva, esto ya saliendo del marco de lo que es un eclipse o no es un eclipse, una luna nueva es un momento de oscuridad. Acá en este caso el momento de oscuridad ocurre durante el día, o sea, el sol es el que se apaga. Entonces da esta sensación de doble oscuridad y más bien en vez de plantar algo o a veces como querer anunciar algo o comenzar algo, que es lo típico que uno puede leer sobre esto ya fuera de la astrología mundana, que es lo típico que uno puede leer en post de información astrológica, en el caso de que como el sol, ¿cierto?, es el que está apagado por la luna, más bien es una invitación a ver esa oscuridad, a observar esa oscuridad. Más que querer comenzar algo, es observar, y por eso la conexión con los nodos, a cara del nodo sur, todo esto ocurre de frente de repente al nodo sur, no tan cerca en este caso, como decía Carla, hay una diferencia de grados, pero ocurre cerca, es como ir a revisar eso, ¿cierto? Esa oscuridad.
Lo que les comentaba al principio, ¿qué pasa si no hay sol? ¿Qué nos ocurre cuando no hay sol, cuando no hay esa luz? A veces, muchas veces en querer proyectar, iluminar, se nos olvida esa oscuridad necesaria. Ya, antes en las lunas nuevas era esa oscuridad necesaria, se siente como eso, una nueva posibilidad. Ahora con el eclipse de sol no se siente como una nueva posibilidad. A veces, como decía también Carla, el nodo acelera un proceso. Bueno, el eclipse de sol es como, mira esta sombra, mira esta oscuridad, no hay dónde escaparse. Porque por eso ocurre también a veces en plena luz del día, a la mitad de un día, que se apaga el sol. Es bien dramático, ¿no? Yo lo encuentro. El eclipse de sol bien dramático de ver, ¿o no? O sea, como... Sí, sí, pues yo creo que por eso también siempre ha despertado tanta admiración, como curiosidad, miedo también, ¿no? En muchas culturas y lo sigue siendo, o sea, como sigue representando esto también. Al mismo tiempo, así como hay un apagón externo, podríamos pensar como desde la astrología más también helenística, tradicional, ¿no? Que pueda haber un despertar de una luz interior, como de un, en toda esta oscuridad aparente, y no esa luz interior del yo, del sol, de voy a iluminar a otros, o a mí misma, no sé, sino que cómo conecto con esto que también no tiene control. Yo siento que los eclipses, sobre todo en este axis Tauro-Escorpio, pero en general nos quitan el velo del control sobre los acontecimientos. Y es interesante verlo desde la astrología mundana porque nos ayuda a ver estos ciclos en el tiempo, como decíamos antes, mínimo 6 meses, mínimo 18, hasta 18 años. Entonces, frente a una decisión, a un evento, por ejemplo, que esté pasando en nuestra vida, ¿qué control vamos a tener sobre eso? Los eclipses son los que más nos conectan con esa, más allá de lo circunstancial o incluso de algo ligado al destino, es que hay muchas circunstancias que escapan definitivamente a nuestro control. ¿Y qué hacemos en ese incertidumbre? Y ahora lo vamos a ver también con la carta del evento del eclipse de sol del 30 de abril, porque yo creo que es una de las cualidades más importantes o de las presencias más importantes, el factor justamente de sorpresa. Yo creo Claro. que ya podemos pasar. Ah, y un dato así como un poco anecdótico, es que puede haber eclipse solar sin lunar, pero no puede haber uno lunar sin uno solar. Por ejemplo, el eclipse de luna, perdón, el eclipse de sol en Escorpio el 19 de noviembre del año pasado estuvo solito. O sea, solo tuvimos un eclipse de sol el 19 de noviembre, pero no hubo uno de luna en Tauro. Ahora vamos a tener uno de sol en Tauro, uno de luna llena en Escorpio y después uno de sol en Escorpio, luna llena en Tauro. En general vienen en pares, pero cuando hay uno guachito, hay uno solo, es uno de esos. Como un dato ahí para compartir. Sí, súper. Acá está la carta del evento de ahora, del 2022. Como decía Carla, con el factor sorpresa, porque ahí está Urano. O sea, no puede ser más evidente, ¿cierto? El famoso factor sorpresa, un Urano que está más cerca de la conjunción Sol-Luna que del nodo. Pero de todas maneras, este grupo, ¿cierto? No deja de ser interesante, ¿cierto? Luna, Sol, Urano y nodo norte. También con un stellium en Piscis. No sé si, bueno, lo comenté, le dije. Del eclipse al cual pertenece, ¿cierto? Este eclipse, el ciclo de Saros al cual pertenece este eclipse, estaba marcado por la mutabilidad. A pesar de que eran Tauro, o bueno, eran Aries, pero
con el nodo norte en Tauro, estaba marcado por la mutabilidad. Neptuno no estaba en su elemento, estaba en Acuario para ese entonces, pero sí había un Plutón en Sagitario, ¿cierto? Júpiter en Virgo. Y ahora este eclipse igual se da de la mano con una conjunción Venus-Júpiter, partil. Detrás está Neptuno y Marte también en Piscis. O sea, está también nuevamente ese componente neptuniano, por decirlo de alguna forma. Y lo que también comentaba antes con Saturno en Acuario. O sea, también está un Saturno acá en este caso domiciliado. No sé si podríamos comentar más puntos para que también las personas que están viendo este video puedan ir registrando dentro de sus cartas los puntos en los que ocurrieron estos eclipses, el del 2004 y el de ahora el 2022. El anterior fue en el 29 de Aries y el de ahora es el 10 de Tauro. Buscar quizás dentro de sus cartas dónde están los signos mutables, dónde está Piscis, dónde está Virgo, dónde está Sagitario también, que también nos sirve como para ir relacionando toda la información que aparece en esta carta. Entonces, podríamos ir nombrando algunas otras cosas que puedan ser interesantes para registrar, Carla. Sí, también nos llama la atención y por lo que consideramos que este eclipse, aún no sabiendo obviamente qué cosas va a traer a nivel ya sea político, social o personal, pero sí tiene aspectos entre comillas suaves. ¿Por qué? El ascendente está en Libra, por lo tanto la regente de esta carta es la Venus, una Venus en exaltación, es uno de los signos que más le acomoda a la Venus es Piscis, y además junto al regente tradicional de Piscis, que es Júpiter. Entonces ya esta que es una experiencia nuevamente eh, que venimos viviendo, sintiendo, o sea, no, esta configuración, insistimos, no es algo que se da este día, sobre todo en conjunción a los planetas un poco más lentos. Júpiter tampoco es tan lento, un planeta social, pero igual está marcando, así como Saturno en Acuario está marcando más o menos una narrativa de 3 años. Júpiter, la conjunción de Júpiter en Piscis también ha sido uno de los elementos súper importantes este año, que hicimos el taller pasado sobre esta conjunción. Entonces, una Venus muy bien posicionada, quizás demasiado como en esa exaltación del idilio, de la magia, del romance, también de la desilusión. O sea, siempre que nos vamos a entrar en esos detalles, van a ver nuestro otro video, pero Neptuno o Piscis también nos conecta con esta experiencia de, lo, de la evasión o de la ilusión, y al mismo tiempo también es un momento de harto eso, de una posibilidad de conectar con el amor en múltiples formas, con el amor conectado con el misterio, con la espiritualidad de cada persona, etc. Ahí Urano obviamente con este factor sorpresa, irruptivo, a veces errático también. Urano es súper, trae claridades, trae innovación y al mismo tiempo actúa de una manera muchas veces errática, o sea, lo que teníamos programado no resulta. Obviamente que esto va a depender justamente de los planetas que tengamos, qué planetas personales está tocando. Las generaciones de Plutón en Escorpio, sobre todo, si mal no recuerdo, como las del 89, Urano está haciendo oposición a su Plutón natal, 89, 90. Así que, bueno, este también es un ciclo grande de 1 año, 2 años que vivimos esta experiencia, muchas veces de despojo, de liberación de material inconsciente o de cosas que tenemos ahí ocultas y que van a ser todavía más evidentes con el eclipse de luna llena, o probablemente. Y aquí Urano, entre el eclipse, la luna nueva y el nodo,
siento que también hace como esta especie de, como si cuando los planetas se tomaran de la manito, como que toma al Sol y a la Luna y al nodo. Urano está ahí entre medio de estos dos planetas. Es como el que hace, el que de alguna manera genera ese puente entre, y que nuevamente aporta mucho de esta, del factor sorpresa o impredecible, creativo también, Urano igual es creativo, y que es una experiencia que también es un elemento que está de manera más estable, aunque no es no es una forma de definir Urano para nada, pero que permanece en Tauro desde mayo del 2018. Entonces también hace parte de una historia que estamos experimentando que tiene que ver con un cuestionamiento sobre nuestros valores, valores éticos, morales, nuestros gustos, atracciones, un cuestionamiento también sobre nuestras formas de consumo, y eso, no solo pensarlo en términos de qué compro y qué como y qué desecho, sino que también, por ejemplo, a nivel vincular, cómo consumo vínculos, cómo consumo afectos, de qué manera nos vinculamos. Urano está ahí moviéndonos, moviéndonos como esos cuestionamientos éticos, esos cuestionamientos valóricos. Y al mismo tiempo tiene una cuadratura también larga, que es otro de los sellos de este año, del 2021, la cuadratura con Saturno en Acuario. Entonces, claro, hay que mirar, yo diría, si tenemos planetas en los signos fijos también, entre el grado 8 y 16 más o menos de los signos fijos, yo creo que también sería interesante ahí ver qué está pasando, o en general, porque bueno, Acuario está en el 24, ya está en los últimos grados, va a retrogradar sí dentro de poco, pero entonces si tienen planetas en Leo, por cuadraturas, en Escorpio por oposición a este eclipse y en Acuario también por cuadratura. Entonces ahí, además de, como decía Evelyn, de los signos mutables. Virgo, por ejemplo. Eso. No sé Sí, si quisiera. respecto a eso, que Saturno en algún punto también en su retrogradación va a llegar a alcanzar, no completamente, pero va a alcanzar a los grados también, haciendo cuadratura a los grados del eclipse. También ese es algo a ponerle atención. El eclipse de Sol ocurre en el grado 10 de Tauro, y si Marte, Saturno, Júpiter, Venus hace aspecto a esos puntos del eclipse, estaría activándolos desde ese lugar. Y también respecto también a eso del factor sorpresa y de repensar lo que valoramos, acá con todo este componente pisciano nos invita también a imaginar otras formas. Creo que esa renovación viene muy desde la mano de Piscis. Lo bonito de ese sextil Piscis-Tauro, que uno habla mucho de los sextiles, ¿ya? Como es un aspecto armónico, dice, pero hablemos de las cuadraturas nomás. Pero como un sextil, este aspecto armónico es esa invitación como a abrir, a expandir, ¿cierto? Los sentidos, como a imaginar. Yo, por lo menos, que tengo harta imaginación, inmediatamente me imagino a alguien que ve sus dedos como raíces que se van extendiendo, ¿cierto? Como este tema de que el cuerpo crece y se extiende a través de otros cuerpos, ¿cierto? Una extensión a través del abrazo, del gusto, de la vista también. Como que mis ojos tienen, por supuesto, limitaciones, Saturno, pero con este sextil que se forma de Tauro y Piscis, tengo la posibilidad de tener más ojos a través de otros ojos. Es muy de abrazo este sextil. Entonces sí, en realidad yo también lo considero bastante, por lo menos acá en este territorio, nos toca con ascendente en Libra, bien amoroso. A pesar de ser un eclipse de sol y todo lo que comentábamos, que se puede llegar a ver muy terrorífico, porque se apaga el sol. Y por cierto,
este ciclo de Saros, a ver, este No sé si eclipse, nombramos que era el ciclo 119 de Saturno. sí, sí lo mencionamos, ¿Sí? pero Ah, ya. este eclipse en específico no cae en el mismo lugar. Eso no lo mencionamos. Este eclipse cae justamente en este territorio. Sí. Cae en parte de Centroamérica y Sudamérica. Entonces, es en esos lugares donde se va a poder ver. Eso va a depender, por supuesto, de la hora, ¿cierto? En este caso, el eclipse de sol va a ser a las 17:28. Ya a esa hora el sol se está ocultando, queda poca luz a esa hora. Pero en otros territorios de Centroamérica, Sudamérica, creo que parte de Norteamérica también, ¿cierto? Toca justo América completa, este continente, se va a poder ver este eclipse de sol parcial, tal como les Ujú. mencionaba en el diagrama anterior, o en el gráfico, en la imagen o en la ilustración anterior. Pero eso, está el componente amoroso. Amorosiento, sorpresivo, imaginativo, creativo. Quizás por ahí como la síntesis, ¿o no? A pesar de Urano. Sí, totalmente. Es de temer Urano, hay que ponerle atención. Pero también es algo que, como creo que en esta amplitud, en ver lo que Urano viene ya desde el 2018, no creo que, que represente tanto más de la incertidumbre con la que estamos aprendiendo no sé si aprendiendo, pero que hace parte de estos 2 últimos años, sobre todo de pandemia, la revuelta y bueno, un montón de cambios acá, sobre todo en el territorio. Entonces sí, yo también lo veo, los sextiles, que bacán que lo nombraste, porque como además de ser aspecto armónico, es un aspecto menor que muchas veces ni siquiera miramos, pero está ahí y que es muy bonito porque también viene contando una historia hace tiempo. Neptuno hizo sextil a la triple conjunción en Capricornio, entonces también hay algo ahí de esta energía neptuniana que se ha hecho presente muy sutilmente, muy, bueno, la manera neptuniana, pero que con la presencia de Júpiter y ahora de Venus, del regente de la carta del eclipse, del regente del eclipse también, o sea, muy venusino este eclipse, nos va a hacer conectar de una manera a través de eso, pues de la experiencia venusina, de la belleza, del encuentro, del placer, del disfrute. Eh, y también como dato, el, aproximadamente entre el 6 y el 8 de junio de este año, la Venus va a tocar los grados del eclipse. Entonces ahí también podemos quizás conectar de una manera más evidente, o vamos a entender de qué viene este ciclo, porque eso es lo otro, como estos ciclos se enmarcan dentro de un periodo que va desde el 18 de enero del 2022, que es, claro, el 18 de enero del 2022, pero tuvimos un primer eclipse el 19 de noviembre del 2021, porque ya el nodo estaba muy cerca de la luna nueva, perdón, pero van los eclipses de Tauro Escorpio desde el 18 de enero de 2022 hasta el 17 de julio del 2023. Entonces podríamos decir que estamos en el inicio de esta temporada de eclipses de Tauro Escorpio, no es una historia que ahora como que viene así como de aperitivo, casi como que recién estamos empezando a saborear de que, muy a la manera taurina, de que vienen estos movimientos. Eso quería. Súper. Ahí, bueno, Vamos entonces a sintetizar, poner atención entonces qué ocurría en el año 2004, si naciste ese año, bueno, también registrarlo en las fechas que mencionamos, registrar también qué ocurría en tu territorio. Nosotros estamos ubicadas en Chile, Carla en Valparaíso y yo en Santiago, ¿cierto? Eso nos ayuda mucho Internet para poder observar qué ocurría por esos años. No significa que hayan repeticiones, pero sí quizás observar un proceso que estaba en ese momento ocurriendo, o ese año 2004, y que resuena o impacta o se refleja también en el año presente, el 2022,
Y poner atención también a cuando los astros o por tránsito vayan a pasar por el punto del eclipse o formen alguna tensión con el punto del eclipse. Son como síntesis. Creo que con esta información tenemos mucho para lo que se viene. Así que yo por lo menos lo dejo hasta acá. Entonces yo me despido. Ya me empiezo a ir. Me empiezo a despedir. Personalmente, ojalá puedan ahí ir dejando comentarios, nos cuenten también cómo les va con este registro. Como decía Carla, esto está recién partiendo, entonces quizás también volver a encontrarnos en octubre, noviembre, con la otra tanda de eclipses. Y por ahí puede, porque también como decía Carla, esto neptuniano, jupiteriano, hace que no tengamos tanta claridad de qué se trata este tema o de qué se trata este eclipse. Pero quizás ya para los siguientes sí hayan más luces de qué es lo que nos viene a revelar o a mostrar este ciclo, ¿ya? O de qué se puede estar tratando a nivel personal, a nivel colectivo o mundano, ese registro igual lo podemos hacer, ¿cierto? Pero sobre todo con el eclipse de luna vamos a hablar un poco más de antecedentes y conexiones. Sí. Mencionar, em, mencionar también que, bueno, recordar obviamente que este eclipse es en Tauro, es un eclipse, y Tauro nos vincula con el cuerpo, con el territorio cuerpo, con el territorio obviamente que- en el cual nos desenvolvemos, eh, y con ese espacio, y entonces en ese sentido creo que igual como una sugerencia, más que esto de intencionar o de intentar descifrar desde un lugar intelectual, por ejemplo, qué está sucediendo, o incluso psicológico, permitir que el cuerpo exprese, que el cuerpo descanse, que si vienen ganas de eso, de dormir mucho, por ejemplo, o de bailar, o de tener una experiencia erótica, placentera, como lo que sea que el cuerpo les esté llamando, creo que ahí está el eclipse, como más que en intencionar, como esto que decía la Evelyn, un nuevo ciclo de, no, los eclipses permitamos que, y me lo digo a mí obviamente, permitir también el eclipsar esa imagen que es el sol, o sea, eclipsar esta idea del yo, no, obviamente no solo para las personas Sol en Tauro, todos quienes tenemos una parte de Tauro en nuestra carta, entonces ver qué sucede ahí, qué con este movimiento de Urano también involucrado, qué cosas se posibilitan después. Y en esto obviamente lo que ya hemos repetido, pero la experiencia pisciana de lo sensitivo, de lo intuitivo, de a veces lo que no tiene tanta referencia, de la imaginación, pero obviamente en la medida de las posibilidades de que sea una experiencia más de regeneración, porque también estamos en un momento en que lo hemos hablado harto con Evelyn, de intentar entender lo que estamos viviendo cuando hemos vivido 2 años muy complejos, muy difíciles en términos materiales, en términos vinculares, sociales, políticos, etcétera. Entonces, aprovechar de alguna manera esta energía Tauro-Piscis tan presente para poder darnos ese espacio de descanso, por ejemplo, de disfrute, de conectar con cosas sencillas. Yo siempre he dicho lo que más admiro de algunas personas con alta energía Tauro, más allá de como esta caricatura de que les gusta mucho tener cosas, es cómo embellecen cosas sencillas, cómo hacen la vida más bella, Venus mediante obviamente, como con cosas simples a veces eh, se puede eso, tener una experiencia, por ejemplo, estética o erótica o sensual, como eso, la invitación a la sensualidad, al despertar de los sentidos. eh, y, y otra cosa que hablábamos igual con la Evelyn era
cómo este sistema nos ha arrebatado el tiempo del placer y el tiempo del dolor, que ahí a lo mejor ya vamos a empezar a tocar esos, esos terrenos cuando hablemos de Súper. eso. Así que muchas gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado y eso, que comentarios también en el Instagram de la red, de Astrologies, en nuestros Instagram personales, que van a quedar también aquí abajito. Recordarles también que Evelyn y yo hacemos consulta particular, cartas natales, tránsitos, progresiones, revoluciones lunares solares, así que nos pueden contactar a cualquiera de las dos. Que estén muy bien. Chao. Chao, gracias.